Capítulo 7. Misión diaria. Ding. Tienes una nueva misión diaria. Los ojos de Jingwoo se abrieron de golpe y se sentó erguido en la cama para verificar la hora. Eran las 16:30. Quedaban solo 7 horas y media para la medianoche. Bueno. Pensó mientras abría el buzón de mensajes. Ding. Misión diaria, la preparación para ser más fuerte. Leído. 100 flexiones, incompleto, 0/100. 100 abdominales, incompleto, 0/100. 100 sentadillas, incompleto, 0/100. Correr 10 km, incompleto, 0/10. Advertencia, si la misión diaria no se completa, traerá asociada una misión de castigo. ¿Otra vez? Pensó reflexionando sobre la misión. No, tal vez era algo bueno. Comparado con una posible misión más complicada, esto era mucho mejor. Aunque sufriese agujetas, esto era algo que podía completar. En ese momento, se tumbó en el suelo y comenzó a realizar las flexiones. 1. No podía darse el lujo de volver a ser arrastrado a un lugar extraño y verse obligado a huir de una muerte segura. 2. La otra noche había tenido suerte y no sentía que se pudiera repetir. 3. Hizo una pausa para comprobar cómo iba la misión. Los números aumentaban con cada flexión. Has logrado hacer una flexión. 100 flexiones, incompleto, 7/100. Ding. Has logrado hacer una flexión. 100 flexiones, incompleto, 8/100. Como si estuviera probando el sistema, realizó una media flexión, bajando solo un poco, pero no se registró en la pantalla. Con ello comprendió que sus débiles intentos de anoche no habían servido para nada. Uf. ¿En serio? Aunque exasperado, no relajó sus brazos. Todavía le quedaban 50 flexiones por hacer y después aún tendría que hacer los abdominales, para continuar con las sentadillas y por último ponerse a correr. 3 horas después. Misión diaria, la preparación para ser más fuerte. Leído. 100 flexiones, completado, 100/100. 100 abdominales, completado, 100/100. 100 sentadillas, completado, 100/100. Correr 10 km, incompleto, 9/10. Advertencia, si la misión diaria no se completa, traerá asociada una misión de castigo. Uf. Resoplaba Jingwoo mientras se inclinaba jadeando. Había estado corriendo alrededor del área exterior del hospital. Sentía que su corazón estaba a punto de explotar, pero sabía que no podía detenerse aquí. Si pienso en el esfuerzo que he puesto hasta ahora, pensó mientras entraba por las puertas del hospital y completaba el último tramo de la carrera. Ding. Has logrado recorrer 1 km. Correr 10 km, completado, 10/10. Finalmente se había terminado. Uf. Cayó de rodillas mientras sus pulmones ardían. Su frente y su espalda estaban empapadas. Uf. Sudando profusamente, intentó controlar su respiración cuando llegó un mensaje familiar. Ding. Has completado la misión diaria. La preparación para ser más fuerte. Has completado la misión diaria. Has ganado una recompensa. ¿Te gustaría comprobarla? Sí, no. Casi quería ignorar los mensajes como ayer, pero al final cambió de opinión. Quería confirmar que era esa maldita recompensa. Sí, Ding. Has recibido varias recompensas. Recompensa 1, recuperación de estado. Recompensa 2, puntos de estadísticas 3. Recompensa 3, caja aleatoria X1. ¿Aceptas todas las recompensas? ¿Por qué hay tantas cosas? Fue lo primero que pensó después de mirar la pantalla con las recompensas. Solo después de pensarlo un rato, notó que algunas de las recompensas eran bastante útiles y le entró la curiosidad. En esos momentos sentía que estaba a punto de desmayarse por el cansancio, por lo que la primera recompensa llamó poderosamente su atención. Había experimentado el castigo asociado al fracaso, por lo que sabía que había una buena probabilidad de que sus recompensas fueran reales. No puede doler. No creo que me vuelva a arrojar a la zona de castigo después de ofrecerme una recompensa. Pensó durante un instante. Aceptar. En el momento en que pronunció las palabras para aceptar la recompensa, un sutil brillo azul cubrió su cuerpo. Oh. ¿Este sentimiento es? La cara de Hue le vino inmediatamente a la mente. Era una sensación similar a la que sentía cuando recibía un hechizo curativo. La sensación era comparable a respirar aire fresco y vigorizante después de estar atrapado en una habitación, húmeda y sofocante. Sid Diu-won, poco a poco fue sintiendo que el brillo disminuía, pero había esperado que durara un rato más. ¡Guau! Dijo levantándose y probando a mover su cuerpo mientras hacía unos estiramientos. Tenía la sensación que el corazón estaba a punto de explotar hacía tan solo un momento, pero ahora se había calmado y la falta de aliento también había desaparecido. No quedaba ni rastro de su cansancio. Un cuerpo que estaba al borde del desmayo ahora se sentía como si acabara de despertarse de un buen descanso. Los efectos eran increíbles. Esto es una pasada. Sus ojos estaban abiertos de par en par y rebosaban asombro. No estaba seguro de si era magia o algo más, pero su efecto era tan poderoso que le había causado una gran impresión. Entonces, esos puntos de estadística deben ser. Volviendo la cabeza hacia la cama, vio una pequeña caja y una pantalla de estado ante sus ojos. Esto debe ser la caja aleatoria del cuadro y, su atención estaba centrada en la pantalla de estado. El cuadro de información que colgaba en el aire contenía mucha información. Nombre, San Jingwoo. Nivel, una raza, humano. Clase, ninguna. Título, ninguno. Salud, 100 maná, 10. Fuerza, 10 agilidad.
10. Inteligencia, 10. Vitalidad, 10. Percepción, 10. Fatiga, 0. Puntos sin asignar, 3. Habilidades pasivas. Desconocido, nivel máximo. Espíritu inflexible, nivel 1. Habilidades activas. Correr a toda velocidad, nivel 1. Le recordaba a los juegos de rol en línea que había jugado en el pasado. Aunque sus atributos eran más bien las de un personaje recién creado. Entonces, ¿estas son mis estadísticas? Nivel 1. Todas las estadísticas están al nivel básico. Teniendo en cuenta que era el cazador de rango E más débil, sus estadísticas no le sorprendieron. Más bien, sus ojos estaban enfocados en sus habilidades, la habilidad pasiva, espíritu inflexible, y la habilidad activa, correr a toda velocidad. Le eran extrañamente familiares. Ahora que lo pienso. Ayer. Más exactamente, hoy al amanecer. Había recibido un mensaje mientras escapaba de los 100 pies que lo perseguían por la zona de castigo. Había sido cuando ya llevaba 3 horas corriendo para escapar de las garras de los monstruos. Has aprendido una habilidad. Correr a toda velocidad, nivel 1. Has aprendido una habilidad. Espíritu inflexible, nivel 1. No les había prestado atención en ese momento, todos sus pensamientos estaban centrados en correr, pero ahora podía verlas con calma. Correr a toda velocidad, nivel 1. Habilidad activa. Coste de maná, 5, 1x minuto. Correr ha fortalecido tus piernas. Si se activa puede aumentar la velocidad de movimiento un 30%. Mantenerla cuesta un punto de maná extra por minuto. Espíritu inflexible, nivel 1. Habilidad pasiva. Coste de maná, 0. Tienes un espíritu inquebrantable. Cuando la salud está por debajo del 30%, todo el daño recibido se reduce un 50%. Así que por correr como un perro, aprendí 2 habilidades. La lógica era aplastante. Esto significaba que si realizaba acciones repetitivas que cumplieran ciertos criterios podría desbloquear nuevas habilidades. Increíble, los beneficios de esto eran incalculables. Normalmente los cazadores recibían sus habilidades en el momento del despertar. Solo los que eran capaces de encontrar las raras piedras rúnicas dejadas por los cuerpos de los monstruos de rango A o superior podían permitirse aprender una nueva habilidad. Esta era la razón por la que los precios de las piedras rúnicas oscilaban entre cientos de millones y decenas de miles de millones de wons. Recordaba un evento reciente en la que una piedra rúnica se había vendido por el precio de 70.000 millones de wons. Era una piedra rúnica que enseñaba una poderosa magia de curación que podía restaurar completamente las heridas de una persona. Al final fue comprada por un cazador anónimo extranjero que terminó vaciando su billetera para ello. El corazón de Jingwo no dejaba de acelerarse. Tenía una habilidad que aumentaba la velocidad y otra que ayudaba a reducir el daño. No eran exactamente habilidades que costaran decenas de miles de wons, pero aún así eran habilidades útiles. Y no le habían costado nada, aunque probablemente era difícil hacer un uso completo de la habilidad, correr a toda velocidad, con su bajo poder mágico. Estaba encantado por el hecho de poseer las 2 habilidades. Y la habilidad, espíritu inflexible, ni siquiera tiene consumo de maná. Parecía que el maná era el equivalente al poder mágico, y eso significaba que aunque su cuerpo carecía de poder mágico todavía era capaz de aprovechar la habilidad, espíritu inflexible. Esto era una gran bendición para Jingwo. Sin embargo, ¿qué es esta habilidad? Desconocido, nivel máximo. Habilidad pasiva. Desconocido, estaba escrito en la lista de habilidades pasivas y, como tal, debería ser algo que se activaba automáticamente, pero la pantalla de información no revelaba ningún detalle. No tengo ni idea de qué es esto. No había nada que pudiera encontrar o averiguar sobre esta habilidad desconocida. Tras darse cuenta de que sus preocupaciones no le llevarían a ninguna parte, Jingwo dirigió su atención a otra parte de su ventana de estado. Puntos de habilidad. Las estadísticas que había ganado como recompensa por la misión diaria todavía estaban sin asignar. Estadística. Fuerza, 10. Agilidad, 10. Inteligencia, 10. Vitalidad, 10. Percepción, 10. Fatiga, 0. Puntos sin asignar, 3. ¿Así que puedo asignar 3 puntos a las estadísticas? Había 5 opciones diferentes a las que podía asignar sus puntos de estadística. Aunque la verdad, como era un nivel 1, sus puntos en general eran bastante bajos. Pero recordando todo lo que había experimentado hasta ese momento, no podía distribuir sus puntos descuidadamente. Si las asignaciones de puntos mejoraban realmente sus habilidades, ¿cómo iba a tomar una decisión a la ligera? El significado detrás de fuerza está bastante claro, pensó mientras endurecía la expresión de su cara. Fuerza, vitalidad y agilidad. Comprendía el significado que estaba detrás de esos atributos con bastante facilidad dado que eran estadísticas, que aparecían en todos los videojuegos. El único problema eran las de inteligencia y percepción. El sistema no revelaba ningún detalle adicional. ¿Se volvería más listo si aumentaba sus puntos de inteligencia? ¿O más entusiasta y alerta si aumentaba la percepción? En cualquier caso, esos 2 atributos no parecían particularmente útiles.
Era un cazador de combate, por lo que más necesitaba era aumentar su fuerza, vitalidad y agilidad. Si tuviera que elegir uno, sería fuerza, punto. Tener una fuerza mayor podría hacer las cosas mucho más fáciles y tenía curiosidad por saber qué tipo de cambio sufriría su cuerpo cuando aumentara sus estadísticas. Por ello, seleccionó la estadística que tenía mayor probabilidad de causar un cambio físico en su cuerpo. Asignar 3 puntos en fuerza, punto. Ding. Estadística, fuerza, 13. Agilidad, 10. Inteligencia, 10. Vitalidad, 10. Percepción, 10. Fatiga, 0. Puntos sin asignar, 0. Eso es todo. Eso fue todo. Todo lo que había cambiado era que el atributo, fuerza, ahora tenía un valor de 13 en vez de 10. En su mente había esperado la recreación de una escena de película o dibujos animados donde el héroe sacaba un poder desconocido de su interior. Y bien, ¿hay algún cambio? Jinwoo había decidido darle una oportunidad a su fuerza, por lo que se quedó quieto al lado de la cama e intentó levantarla. Sintió una ligera resistencia por su peso, pero fue capaz de levantarla fácilmente desde el suelo. Sin embargo, no podía decir si era debido a su mejora de fuerza o a la ligereza de la cama. Debería haber sacado una foto para poder hacer una comparación del antes y el después. Como sus puntos ya estaban distribuidos, le era difícil distinguir si había sufrido algún cambio. Si tuviera algunos puntos más, la recompensa por completar la misión de castigo, dijo dándose cuenta de que lo había olvidado. Recordó que no tenía solo la recompensa por la misión de hoy, sino que también tenía la recompensa de la misión de castigo, aunque casi había muerto intentando completarla. Rápidamente abrió su buzón de mensajes. Has completado la misión de castigo. Has ganado una recompensa. ¿Te gustaría comprobarla? Sí, no, ahí está. Dijo mientras apretaba los puños y contestaba rápidamente. Sí, Ding. Has recibido varias recompensas. Recompensa 1, puntos de estadísticas 3. Recompensa 2, caja aleatoria X1. ¿Aceptas todas las recompensas? Comparado con la misión diaria, no había obtenido ninguna recompensa para recuperar su estado ideal, pero lo que más deseaba era obtener puntos de estadísticas. Inicialmente estaba preocupado por si una misión de castigo pudiera dar peores recompensas, pero ahora estaba aliviado al ver que también le concedía otros 3 puntos. Asigna 3 puntos más en fuerza, punto. Dijo distribuyendo los puntos con alegría. Ding. Estadística, fuerza, 16, agilidad, 10, inteligencia, 10, vitalidad, 10, percepción, 10, fatiga, 0, puntos sin asignar, 0. Aprovechando que su fuerza había aumentado de 13 a 16, se volvió a dirigir hacia la cama y la levantó con la fuerza de sus brazos. Ahora se sentía mucho más ligera cuando la agarraba con sus manos. Esto le hacía darse cuenta de una sensación que le era completamente diferente a lo de antes. Es verdad, realmente se había vuelto más fuerte. Por simples matemáticas, pasar de 10 a 16 puntos significaba que había mejorado su fuerza un 60%. Ahora el resultado era descaradamente claro. Incapaz de resistir la emoción, Jinwoo fue corriendo de una punta a la otra de su habitación mientras levantaba todos los muebles que era capaz de coger en sus manos. Pero al final tuvo que detenerse cuando una enfermera que pasaba por allí le fulminó con la mirada. Lo siento, pero cuando abandonó la habitación suspiró aliviado. Wow. Era incapaz de refrenar su entusiasmo y su corazón no dejaba de latir con fuerza. Dudum. Dudum. Dudum, una misión diaria y puntos de estadística como recompensa. Mientras continuara este extraño suceso, su vida daría un giro completo y podría avanzar con éxito. Era una oportunidad increíble. En ese instante se fijó en que en la ventana principal había una línea que indicaba su nivel. ¿Debería ser capaz de elevar mi nivel? Pensó inclinando la cabeza. Probablemente no, no era más que un sueño. No podía suponer que pudiera hacer tantas cosas, solo con las recompensas diarias era más que suficiente. Ahora podía usar sus puntos de estadísticas para aumentar sus atributos y, día a día, se volvería más fuerte. ¿Podría llegar a creer que el cazador de rango E, conocido como el guerrero más débil, puede llegar a ser tan poderoso? Olvidarse de lo que pensaran sus compañeros que eran rango A o S, incluso los cazadores de rango C y D se reían de él. ¿San Jinwoo haciéndose cada vez más fuerte? ¿El debilucho de San Jinwoo? Pero no le importaba que se rieran de él. No. Después de todo ya estaba acostumbrado y ahora se encontraba feliz de que una oportunidad hubiera llegado a sus manos. Y entonces, en ese momento, una pregunta apareció en su mente. Quizás este es el proceso de un segundo despertar. Era un evento raro, pero había habido casos en los que un cazador del fondo del barril se había transformado en un cazado de primera clase gracias a un segundo despertar. Tal vez todos esos cazadores habían pasado por el mismo fenómeno que estaba experimentando en estos momentos. Vamos a averiguarlo. Jinwoo se sentó enfrente a una computadora que se encontraba en la esquina de su habitación. Como paciente especial de la asociación, la sala VIP en la que se estaba alojando tenía tales lujos para su uso. Tac 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 tac. Sus dedos se movieron rápidamente por el teclado, sentía curiosidad por lo que podía encontrar. No paraba de buscar por todas las páginas de internet, recorrió decenas de sitios web incluidos los sitios a los que solo se podían acceder con licencias de cazador. Estaba yendo tan lejos como para comprar información en los sitios de pago. Reunió y revisó todos los documentos que pudo encontrar sobre el segundo despertar.
pero nada de lo que encontraba coincidía con lo que estaba experimentando ahora. Es diferente, sus nuevos poderes eran completamente diferentes a los de un segundo despertar. Los cazadores que pasaban por un segundo despertar sufrían el mismo proceso que su primer despertar. Nadie mencionaba nada sobre escuchar voces al borde de la muerte o de tener un sistema parecido al de un videojuego que era capaz de darle habilidad y puntos para mejorar sus estadísticas. Bien, por si acaso, para cubrir sus huellas, Jinwoo dejó una publicación anónima en un foro solo para cazadores. Ha pasado algo extraño. De repente, puedo ver pantallas flotantes por el aire como en un videojuego y puedo usar puntos de estadísticas para aumentar mis capacidades. ¿Alguien ha experimentado algo similar? Pero las respuestas no fueron amables. Ja, buena idiotez. Creo que te has vuelto loco, hermano. Revisa el suelo para ver si encuentras algún tornillo suelto. Me parece que has estado jugando demasiado. ¿Eres un escritor de cómics? Aquí tienes la dirección del hospital más cercano. Ja. ¿Puedes darme más detalles? Parece que tenemos que curar a los que preguntan aquí. Las siguientes docenas de comentarios eran parecidos. This. Lo intentó durante unas horas más en vano. Los miembros del foro lo llamaron loco y le maldijeron. Al final había llegado tan lejos sin encontrar ninguna nueva información. Supongo que soy el único caso, el único cazador en todo el mundo. Por supuesto, no le quedaba más remedio que esperar para ver cuán lejos lo llevaría el sistema. ¿Sería de mucha ayuda? ¿Cuál era el límite de su crecimiento? Le iba a llevar tiempo averiguarlo, pero no se sentía mal por ello. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, dijo mientras miraba a su alrededor. Hacía mucho tiempo que ya era noche cerrada. Frunciendo el ceño, se frotó los ojos tensos por las horas delante de una computadora y se puso en pie para estirarse. Mientras se movía hacia adelante y hacia atrás, se dio cuenta de que había 2 cajas tiradas en el suelo. Las cajas aleatorias. Parecía algo que se podía encontrar en un juego. Estaban envueltas cuidadosamente en papel de regalo y yacían tiradas en el suelo, cubiertas por una cinta con un lazo. Debo haberlos empujado fuera de la cama mientras corría por la habitación. Se había olvidado de esas recompensas. Vendas. Pensó tras agarrar la primera caja y abrirla. Mientras miraba el paño enrollado, apareció una pantalla de información con letras verdes. Vendas. Vendas lisas que se pueden usar para tratar pequeñas heridas. Puedes guardar este objeto en tu inventario. Realmente solo son vendas. Se preguntaba si tenían efectos especiales como los tesoros encontrados en las mazmorras, pero no parecía ser el caso. Nunca he escuchado de nadie que encontrara vendas en una mazmorra. Medio decepcionado, medio ansioso, abrió la otra caja. Era un bolígrafo. Le dio la vuelta varias veces en sus manos, haciendo clic en un extremo y comprobando si la punta escribía. Era un bolígrafo ordinario. Bolígrafo. Un bolígrafo ordinario. Bueno para escribir notas. Puedes guardar este objeto en tu inventario. Cumplían lo que prometían. Las cajas aleatorias daban objetos aleatorios. Pero no estaba completamente decepcionado. Aunque tenía pocos usos para los 2 objetos aleatorios, aprendió algo importante después de verlos. Lo primero era que la pantalla de información de objetos no se abría al observar el resto de cosas de la habitación. Como tal, supuso que esta función estaba limitada únicamente a los objetos aleatorios. Pero la segunda era más importante. Existía un inventario. Inventario. Mientras pronunciaba las palabras, apareció una ventana con docenas de ranuras para objetos. Al ser nivel 1, su inventario estaba casi vacío, pero Jinwoo se sorprendió al ver un elemento familiar en la primera ranura. Eso es. Pensó mientras sacaba un objeto. Ding. Espada de acero de Kim San-sik. Ataque, 10. Era la espada de Kim que había recogido en el templo. Creía que la había dejado tirada. Es bueno volver a verte, bastardo. No pudo evitar echarse a reír recordando sus últimos momentos en el templo. Sentía que habían compartido un vínculo especial. Verla de vuelta en su mano era un espectáculo acogedor. Además, sentía vergüenza por esconder un objeto como este en su inventario. Kim dijo que la había comprado por 3 millones de wons. Aunque las armas de los cazadores podían parecer ordinarias, no eran poca cosa. Las bestias mágicas no podían ser dañadas por armas sin poderes mágicos y, por ello, las armas creadas para enfrentar a tales existencias eran muy caras. Parece que tendré que usarla por un tiempo. Hasta ahora no había podido permitirse un arma de cazador y había tenido que conformarse con luchar con sus propias manos. Como tal, aunque era una espada relativamente barata si la comparábamos con las mejores armas, Jinwoo estaba contento. Ahora es mía. Si Ken se llegaba a enterar de que su arma ahora estaba a sus manos, seguramente la pediría de vuelta mientras echaba espuma por la boca. Después de todo, era una persona egoísta que podía dejar atrás a quien le había salvado la vida. Para Jinwoo, tanto la espada como sus nuevos poderes eran cosas que había ganado arriesgando su vida y no tenía planes de devolverlos fácilmente. Sus ojos se volvieron feroces. En ese templo había aprendido 2 cosas. 1. Tenía que hacerse fuerte. Por culpa de su debilidad, se había enfrentado a la muerte en innumerables ocasiones e incluso si sabía que algo malo iba a suceder o si estaba viendo una injusticia no había podido evitarlo. Había sabido que Kim estaba equivocado y, aún así, había sido incapaz de ayudar a Son. Para sobrevivir se había visto obligado a hacer la vista gorda sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y 2. No hay necesidad de ser amable. Su amabilidad había sido recompensada con la traición de sus compañeros.
3 lo habían abandonado, dejando atrás su cuerpo incapacitado, cuando echaron a correr. Sus gritos suplicantes cayeron sobre sus oídos sordos. No podía olvidar que había salvado sus vidas unos momentos antes. Dar y recibir. De ahora en adelante, se comprometía a nunca poner su vida en peligro por el bien de los demás, al menos no por una bondad imaginada en su corazón. Después de todo, lo más importante en la vida era su vida. Esas eran las 2 lecciones que había aprendido mientras estaba al borde de la muerte. Tenía que hacerse más fuerte, tenía que ser más insensible. ¿Puedo hacerlo? Era un hombre que no olvidaría fácilmente sus lecciones. En un puesto de comida callejera, la enfermera Choi Yure y su amiga conversaban hasta altas horas de la madrugada. Ah, cierto. Dijo Yure dándose cuenta, repentinamente, de que su amiga era una empleada de la Asociación de Cazadores. Había sido ella la que la había ayudado a encontrar un empleo en ese hospital que se especializaba en curar cazadores. Sabes mucho sobre cazadores, ¿verdad? Tanto como cualquier otra persona. ¿Por qué? ¿Conoces a cazadores que puedan curar sus heridas a gran velocidad? Por supuesto, los cazadores de clase sanador. Cuando usan sus hechizos, cualquier lesión se va al instante. Flus. No. No con un hechizo. Mientras está inconsciente. ¿Inconsciente? Por ejemplo, si han sido noqueados. O tal vez durmiendo. No hay manera. Esa es una habilidad asombrosa llamada regeneración. Es un poder especial que solo aparece en las bestias de rango A o más altas, y ni siquiera entonces es muy común. Respondió su amiga negando con la cabeza. Y ningún humano tiene esa habilidad. No. Nunca he oído hablar de un cazador con tales habilidades. Ah. ¿Es así? Yure asintió mientras escuchaba las palabras de su amiga. Tal vez estaba equivocada. Bueno. No estoy completamente segura, pero tal vez sea posible en un cazador de rango S, continuó. Rango S. Dijo Yure levantando la cabeza ante las palabras de su amiga. Bueno, los cazadores de rango S son auténticos monstruos, y la información sobre sus poderes es difícil de encontrar. Haciendo memoria, creo recordar que el cazador Baek Juno del gremio Tigre Blanco podía incluso transformarse en un monstruo real, pero Sang Jin-woo era un cazador de rango E y toda su información estaba disponible públicamente a través de la página web de la Asociación de Cazadores. Cualquiera podía buscarlo fácilmente. Esa mañana, temprano y por curiosidad, Yure ya había leído todo sobre Sang Jin-woo. Su rango es demasiado bajo para tener esa habilidad. Ah, el segundo despertar de un cazador. Acababa de recordar haber escuchado algo sobre un segundo despertar cuando había pasado ayer por su habitación. Ese hombre ha sufrido un segundo despertar como los cazadores de alto nivel. Olvídate de ser amigos, una persona común ni siquiera puede soñar con conocer a un cazador de rango S. Esto se debía a que eran demasiado pocos y siempre estaban tremendamente ocupados. Pero pensar que uno de sus pacientes se había convertido en tal existencia. Un rango S había convertido en un rango San. Si nadie más ha notado el valor de ese hombre, esta era su única oportunidad de ganar algunos puntos favorables con Jin-woo. No todos los días alguien tenía la oportunidad de hacerse amigo de un cazador de rango S. Era algo más raro que incluso ver a otras personas regalando alegremente su dinero. Imaginando todo tipo de cosas aquí y allá, una sonrisa apareció en el rostro de Yure. Oh, ¿ha pasado algo bueno? ¿Por qué está sonriendo de repente? Ah, no. No es nada. A pesar de estar negando con la cabeza, Yure no podía aliviar la sonrisa de su rostro. Capítulo 8. Subida de nivel. Wow, mira ese cuerpo. ¿Estaba tan bueno ese paciente cuando entró en el hospital? 2 jóvenes enfermeras susurraban entre ellas tras fijarse en la figura de Jin-woo, cuando pasaron junto a él. Pero haciéndose el sordo, Jin-woo regresó a su habitación. Había pasado una semana desde el comienzo de las misiones diarias y muchas cosas habían pasado desde entonces. Lo primero había sido el cambio de su cuerpo. Dijo mientras se miraba en el espejo de su habitación. Subió y bajó la mirada por su cuerpo frente al espejo. Estaba algo avergonzado por actuar como una niña que examinaba su ropa, pero fingió toser, aunque nadie lo estaba mirando. Aún así, había una clara diferencia. Su cuerpo había cambiado. Mis músculos están más grandes, fue lo primero que notó. La grasa había desaparecido de los sitios correctos y había sido reemplazada por músculos. Sus hombros se habían ensanchado e incluso había crecido en altura. Ya no me veo tan débil. Ahora tenía músculos útiles por todo su cuerpo. Si tenía que describir cómo se sentía, se podría describir como ligero y flexible. Aunque era un hombre, su cuerpo se veía genial. Tenía sentido que hiciera girar las cabezas de las enfermeras a su paso. Y todo eso es gracias a ventana de estado. Ding. Nombre, Sang Jin-woo. Nivel, una raza, humano. Clase, ninguna. Título, ninguno. Salud, 100 maná, 10. Fuerza, 31 agilidad, 10. Inteligencia, 10 vitalidad, 10. Percepción, 10 fatiga, 0. Puntos sin asignar, 0. Habilidades pasivas. Desconocido, nivel máximo. Espíritu inflexible, nivel 1. Habilidades activas. Correr a toda velocidad, nivel 1. En poco tiempo había conseguido aumentar su fuerza a 31, pero como todavía no estaba seguro de los efectos de otras estadísticas, por el momento había centrado todos sus puntos a fuerza.
Después de todo, lo que era más útil para luchar contra los monstruos era la fuerza. El cuerpo no solo está cambiando después de unos días de ejercicio. Si lo pensaba, solo había una posibilidad. Su cuerpo estaba cambiando de acuerdo con los incrementos del atributo de fuerza. Sus músculos no dejaban de crecer para maximizar su poder. No podía pensar en otra cosa. Sin embargo, a veces se preocupaba por el hecho de que estaba poniendo todos sus puntos en fuerza, pero a la vez veía los resultados y se sentía satisfecho, por lo que dejaba a un lado sus preocupaciones. Realmente llama la atención. Día tras día, su nombre aparecía cada vez más entre las conversaciones de las enfermeras. Como mujeres que trabajaban continuamente alrededor del cuerpo humano, eran más sensibles a los cambios de su físico, y con su buena audición, no se perdía ninguna mención a su nombre que ocurría a su alrededor. Tal vez va siendo hora que me den de alta. No quería atraer una atención no deseada. Las miradas que caían sobre su cuerpo eran incómodas y no quería revelar su extraña condición a los demás. ¿Cuál era el dicho? Deja que los perros duerman tranquilos. Quería aumentar sus estadísticas lejos de las miradas indiscretas. No creo que haya ningún problema si me voy. Afortunadamente, todas las pruebas que le habían realizado en el hospital habían dado buenos resultados. No había nada malo con su salud. Sería capaz de conseguir el alta cuando quisiera. Más bien, tanto la asociación como el hospital parecían querer que se fuera. Probablemente sentían que era un desperdicio gastar todo ese dinero cuidando de un simple cazador de rango E. En comparación, serían capaces de gastar una pequeña parte del presupuesto de todo el país para curar a un rango S. Jinwoo estaba en otra liga y por ello creía que ya era hora de salir del hospital. Además, también había algo que quería comprobar. ¿Dónde la puse? Pensó mientras hurgaba en sus bolsillos. Al rato sacó algo, era una llave de oro. Debido a que su diseño parecía simple, la llave parecía ser una decoración, pero después de mirarla durante un rato, volvió a guardársela en los pantalones. Cuando estaba en medio del procedimiento del alta, vio a una joven enfermera corriendo hacia él apresuradamente. Uf. Señor Sang Jinwoo, ¿nos estás abandonando? Sí, se trataba de la enfermera que tenía asignada. Su nombre era Choi Yure y parecía estar triste por la noticia de su alta. Sin ser capaz de comprender su expresión, Jinwoo se sintió confundido y pensó que algo había sucedido, pero era incapaz de entender qué estaba pasando. ¿Puedes darme tu información de contacto?, dijo tras tranquilizarse mientras le tendía una pequeña libreta. ¿Mi información de contacto? Sí. Si te parece bien, tal vez quería mandarle los resultados de las pruebas. Por ello, sin pensarlo demasiado, Jinwoo cogió la libreta y se quedó sorprendido mirándola al ver que era lo único que le había dado. ¿Qué pasa?, dijo Yure sonrojándose al darse cuenta de que la estaba mirando descaradamente. No tengo un bolígrafo. Lo siento, un segundo. Mientras se daba la vuelta para irse. Con las prisas se había olvidado de coger uno. Espera. Si es un bolígrafo. En un abrir y cerrar de ojos, de repente, se encontró sosteniendo un bolígrafo en la mano. Como si hubiera respondido a sus pensamientos, había salido automáticamente del inventario. Parecía que podía almacenar y recuperar libremente todos los objetos con solo pensarlo. Era una función bastante útil. Espera, parece que tenía uno en el bolsillo, dijo tras comprobar que estaba en su mano, para detener a Yure. Eso es bueno, dijo Yure mientras ponía la mano en el pecho y sonreía aliviada. Jinwoo estaba sonriendo mientras escribía su número de teléfono en la libreta. No era la primera vez que le sucedía algo como esto. Al final, los objetos aleatorios, de una manera u otra, siempre le eran de utilidad. El día después de encontrar un impermeable, llovió, y el día anterior a que su máquina de agua se quedara sin vasos, apareció una taza. Aunque había recibido algunos objetos innecesarios como las vendas, la mayoría habían terminado teniendo un uso. Aquí tienes. Entonces, estaré a tu cuidado, respondió Yure mientras recibía la libreta feliz con una inclinación de cabeza. Sí, yo también. Girándose, Yure desapareció rápidamente dando la vuelta a una esquina. ¿Estará a mi cuidado?, pensó mientras la veía alejarse inclinando la cabeza. Parecía ser una linda enfermera con buenos modales. Con esa idea en la mente, Jinwoo salió del hospital dando grandes zancadas. El primer lugar al que se dirigió fue al edificio de la Asociación de Cazadores ubicado en el distrito Guro de Seúl. Como había perdido su teléfono en la mazmorra doble, necesitaba uno nuevo. Los teléfonos para cazadores usaban mecanismos especiales y solo podían conseguirse de la asociación. Parece que su teléfono estará disponible en unas 2 semanas, dijo el trabajador de la asociación a Jinwoo después de mirar su monitor. ¿De verdad, tanto tiempo?, exclamó con sorpresa. Su viejo teléfono se había roto en pedazos mientras huía de la estatua gigante y ahora le decían que tendría que esperar 2 semanas para conseguir uno nuevo. Si tiene urgencia por conseguirlo, podemos prestarle uno de forma temporal. El precio del alquiler es de 50.000 wons. 50.000 wons. El precio de alquilarlo era muy elevado. Para su yo actual, era demasiado caro. Bueno, no es como si alguien me fuera a llamar. Si no eran capaces de contactarlo a través de su teléfono, la asociación lo llamaría a casa. Así que no era necesario que gastara su dinero alquilando uno. Solo esperaré.
dijo Jingwo mientras negaba con la cabeza. Entendido. Cuando el nuevo terminal esté listo, lo enviaremos directamente a su hogar. Gracias. No tenía nada que hacer. Sus recados habían terminado. Ya había completado la misión diaria y el proceso de solicitar un nuevo teléfono para la asociación estaba en marcha. ¿Ha llegado el momento?, pensó tras salir del edificio y sacar la llave de oro del bolsillo. Toda la información sobre la llave estaba explicada en letras verdes sobre la pantalla flotante enfrente de su cara. Llave de oro, llave de mazmorra, tipo, llave, rareza, rango E, llave que permite el acceso instantáneo a una mazmorra. Es posible usarla en la entrada número 3 de la estación de metro de Apión. Había sido una de las recompensas de las cajas aleatorias. En un primer momento se había sentido confuso ante la aparición de una llave, pero tras observar su primer objeto, raro, sabía que no ocurriría algo normal. Esta era una de las principales razones por las que había decidido abandonar el hospital. Una llave para acceder a una mazmorra de forma instantánea. Aunque tuviera la palabra instantáneo, una mazmorra era una mazmorra y leer esa palabra le traía recuerdos muy dolorosos. Recordaba el día que había acudido a una mazmorra de rango E y había recibido una lesión grave por la que había tenido que ser hospitalizado una semana. Al menos en ese momento, nadie más del grupo resultó herido. Sin embargo, si entraba en una mazmorra con esa llave, estaría completamente solo. Puedo echar un vistazo y salir, pensó tras tomar una decisión después de meditar durante un rato. Siempre existía la opción de huir. Después de estar corriendo 10 kilómetros todos los días, Jingwo confiaba en su capacidad para salir corriendo. Esa confianza fue un error. ¡Bam! ¡Bam! Esto es. Una pared. Golpeó la barrera invisible y trató de gritar hacia el exterior, pero no recibió ninguna respuesta. Las personas que se encontraban más allá de la barrera pasaban sin prestarle la más mínima atención. De vez en cuando, alguien bajaba por las escaleras hacia la estación de metro, pero en el momento en que llegaban a la pared invisible, desaparecían. Comparado con el exterior, parecía que este lugar estaba en una dimensión totalmente separada. Mientras Jingwo usaba todas sus fuerzas para intentar salir, recibió otro mensaje. Ding, no puede salir de la mazmorra. Derrota al jefe o usa una piedra de retorno. Estaba recibiendo el mismo mensaje, una y otra vez. La llave que abría la mazmorra había desaparecido en el momento que dio un paso en la entrada número 3 de la estación de metro. Al darse cuenta, se asustó e intentó darse la vuelta para irse, pero una barrera invisible le bloqueaba el camino. Inicialmente había esperado encontrar una puerta o una entrada secreta en algún lugar de la estación, pero sus expectativas no se habían hecho realidad. Es diferente de una mazmorra normal, pensó mientras soltaba un fuerte suspiro y se daba la vuelta. La estación se había transformado, combinando su interior natural con los elementos de una jungla. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas y el olor a cadáveres podridos asaltaba la nariz de Jingwo. Desde la distancia, incluso se podía escuchar algo parecido al aullido de algún animal. En lugar de encontrar una entrada en algún lugar de la estación de metro de Apión, toda la estación se había convertido en una mazmorra. Jingwo sacó la espada de acero de su inventario. Ding. Espada de acero de Kim San-sik. Ataque. 10. Si la retirada no era una opción, solo podía avanzar. Jingwo tragó saliva mientras bajaba lentamente las escaleras hacia la estación de metro. Contuvo el aliento y miró inquieto a su alrededor, pero no era capaz de ver nada. Sin embargo, no podía relajarse. No podía permitirse ser descuidado. Incluso entre las bestias mágicas de nivel inferior, había algunas que eran capaces de ocultar su presencia. Más bien, como eran bestias de nivel inferior, siempre ocultaban su presencia para intentar una emboscada. Pasó por delante de un baño y entró en la zona del centro comercial subterráneo. Los distintos escaparates se encontraban en un estado de deterioro y, sin humanos a la vista y con el área iluminada tenuemente, recordaba a una película apocalíptica. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Jingwo. Tink pink, como si estuvieran en sus últimos momentos de vida. Varias luces del techo se encendían y se apagaban continuamente. Entre las malezas por las que caminaba, se adivinaban baldosas rotas. Jingwo no podía evitar mirar a su alrededor ansiosamente. Los alrededores estaban vacíos, pero sentía que algo lo estaba observando. Y ese olor, un fuerte hedor a cadáver podrido venía de alguna parte. Había entrado en suficientes mazmorras como para estar familiarizado con un olor como ese. Es un monstruo de tipo bestia. Sin embargo, no podía precisar su ubicación. Era como si estuvieran esperando para emboscar a una presa. Así que te vas a esconder para esperar una oportunidad. Entonces le daría esa oportunidad. Jingwo se dio la vuelta y le mostró su espalda a propósito. Luego caminó lentamente hacia la dirección por la que había llegado. Los depredadores tendían a atacar a las presas que tenían su espalda expuesta. Y los monstruos tipo bestia no eran diferentes. Y cuando dio su tercer paso, clic-dink, las ventanas de una tienda de ropa se rompieron cuando algo saltó desde su interior y, en el momento que aterrizó en el suelo, inmediatamente volvió a saltar de nuevo hacia la parte posterior del cuello de Jingwo. ¡Roar! Como ya había anticipado el ataque, Jingwo respondió al rugido de la criatura balanceando su espada mientras se daba rápidamente la vuelta. Estaba mostrando unos reflejos impresionantes. Sid Dios. La afilada espada golpeó contra la barbilla de la bestia atacante mientras se balanceaba por el aire. Al caer, la bestia chilló mientras rodaba por el suelo. Era un gran lobo de piel roja.
y, habiendo perdido todo su hocico, el lobo se sacudió y rodó por el suelo con dolor. Cuando Jinwoo miró más de cerca, pudo ver un nombre sobre la cabeza de la bestia. Era algo similar a los 100 pies de la zona de castigo. Lycan dientes de acero. Sin embargo, a diferencia del 100 pies cuyo nombre estaba escrito con letras rojas, el nombre de su actual enemigo estaba en blanco. No tengo tiempo para pensar en esas cosas. Aprovechando que la bestia estaba retorciéndose en el suelo de dolor, cruzó la distancia que lo separaba corriendo y bajó su espada nada más llegar hasta la bestia. La cabeza fue separada limpiamente de su cuerpo. Y el Lycan dejó escapar un último gemido cuando le llegó la muerte. Has derrotado a un Lycan dientes de acero. Bien, pero no tuvo tiempo de celebrarlo. Desde la ventana rota, otros 2 Lycans, que se escondían en la oscuridad de su interior, salieron. Tenía compañeros. Pensó mientras sus ojos se ensanchaban. Roar. Mostrando sus temibles colmillos, las 2 bestias cerraron la brecha que los separaba de Jinwoo en un instante. Pero en ese momento, Jinwoo solo podía fruncir el ceño. En su entusiasmo por matar a su primer Lycan, había blandido la espada con demasiada fuerza y ahora estaba incrustada en el suelo, está atascada. Mientras luchaba por sacar su espada, uno de los Lycans se abalanzó hacia su cara. ¡Uah! Dijo mientras bajaba rápidamente la cabeza para evadir el ataque. Al no encontrar su objetivo, el Lycan no pudo controlar su velocidad y terminó estrellándose contra el suelo. ¡Crack! El suelo donde habían golpeado sus colmillos estaba agrietado. Supongo que lo de dientes de acero no está en su nombre por nada, pero no había tiempo para quedarse impresionado. El otro Lycan se estaba aproximando rápidamente y su espada no parecía que pudiera ser liberada pronto. Mierda. Al no tener otra opción, abandonó la espada y agitó su puño en el aire contra el Lycan. Zoom. Creando un ruido como si estuviera soplando una gran ráfaga de viento, su puño voló por el aire. ¡Crash! Al impactar, la cabeza del Lycan explotó y su cuerpo descabezado golpeó el techo y cayó contra el suelo con un estruendo. ¡Bam! Exclamó Jinwoo mientras miraba su puño con sorpresa. Su poder destructivo no era algo que hubiera esperado en absoluto. El Lycan que había volado sobre su cabeza lo estaba mirando con miedo y terminó bajando la cola y retrocediendo hacia atrás lentamente. ¿Era este el resultado de poner todos sus puntos en fuerza? Mientras miraba su puño con la boca abierta, el cuerpo sin cabeza del Lycan convulsionó por última vez y dejó de moverse. A continuación, un sonido electrónico familiar volvió a resonar en la cabeza de Jinwoo. Ding. Has derrotado a un Lycan dientes de acero. Has subido de nivel. ¿He subido de nivel? Para asegurarse de que no había oído mal, Jinwoo abrió rápidamente su pantalla de estado. Nombre, San Jinwoo. Nivel, 2 raza, humano. Clase, ninguna. Título, ninguno. Salud, 205. Maná, 22. Fuerza, 32. Agilidad, 11. Inteligencia, 11. Vitalidad, 11. Percepción, 11. Fatiga, 0. Puntos sin asignar, 0. Habilidades pasivas. Desconocido, nivel máximo. Espíritu inflexible, nivel 1. Habilidades activas. Correr a toda velocidad, nivel 1. Realmente había subido de nivel y todas sus estadísticas habían aumentado un punto. Jinwoo se dio cuenta de que las recompensas de misión no eran la única forma de aumentar sus atributos. Era evidente que subir de nivel también los elevaba. Y pensar que podría subir de nivel, algo con lo que solo había soñado, era ahora una realidad ante él. Su corazón se aceleró. Y el total de puntos que he ganado es mayor que en una misión diaria. Cada vez que completaba una misión ganaba 3 puntos de estadísticas, pero subiendo de nivel ganaba 5. Aunque no podía distribuirlos libremente, el beneficio total de aumentar de nivel era mucho mayor que una recompensa de misión. Y he subido de nivel después de acabar únicamente con 2. En un videojuego, los personajes de bajo nivel eran capaces de subir de nivel rápidamente. Jinwoo se encontraba actualmente en el nivel 2 y aún seguía estando en el fondo del barril de los cazadores. Pero su nivel no reflejaba adecuadamente su fuerza. Después de todo, su fuerza ya había superado los 30 puntos y, si lo comparaba con subir un punto en cada nivel, ya tenía lo mismo que alguien de nivel 20. ¿Un personaje de nivel 1 podía cazar con la fuerza de un nivel 20? Creo que lo llaman poder de nivel. El poder destructivo de su puñetazo superaba todas las expectativas y era testimonio de su progreso. He triplicado el atributo de fuerza, pero me siento mucho más fuerte que 3 veces. La estadística original de fuerza de Jinwoo era 10 y, por ello, la diferencia era el triple con su valor actual, pero sentía que era mucho más poderoso que eso. Tal vez, solo si sus atributos se igualaban a medida que iba aumentando de nivel, podría explicar su poder destructivo. Además, sus movimientos también se habían vuelto más rápidos. Si fuera su antiguo yo, no podía imaginarse esquivando los veloces ataques de las bestias o de hacer que el viento aullara cuando realizaba un puñetazo. Supongo que aumentar mis músculos me ha hecho más rápido. Parecía que el aumento de su estadística de fuerza aumentaba tanto su fuerza como su velocidad. Su batalla contra el Lycan era la mejor prueba, pero ahora estaba dudando del sentido de la estadística, agilidad. Si no aumentaba la velocidad, ¿para qué servía? Jinwoo sabía que no podía satisfacer su curiosidad sin obtener más puntos de estadísticas. Aunque tuviera algunos, sentía un poco inútil usar los puntos de recompensas de las misiones diarias en aumentar su agilidad. Si podía aumentar tanto su fuerza como su velocidad a través de la estadística de fuerza, ¿para qué iba a subirla?
Fuera como fuese, solo había una respuesta. Tengo que aumentar mi nivel lo más rápido posible. Tenía que conseguir puntos subiendo de nivel, como ir amontonando sacos de tierra hasta conseguir una colina considerable. Seguramente el resultado de los pequeños incrementos continuados terminarían por notarse. Entonces, ¿por dónde tengo que empezar? En ese momento, recordó al otro Lycan. ¿A dónde ha ido ese bastardo? El otro Lycan había desaparecido. Jinwoo miró a su alrededor, pero era incapaz de encontrar ningún rastro de la bestia. Parecía que había escapado mientras estaba concentrado en su ventana de estado. Ble. Exclamó mientras rodaba la lengua en su boca, decepcionado por la pérdida de puntos de experiencia. Pero cuando empezó a alejarse del cuerpo, se acordó de algo. Espera, ¿estas cosas sueltan núcleos mágicos? Cada bestia mágica encontrada dentro de las puertas tenía un núcleo mágico en su cuerpo. A veces, una única bestia mágica podía llevar múltiples núcleos. Si tenías suerte, incluso podías encontrar una piedra rúnica. Los núcleos mágicos tenían una gran cantidad de usos y las piedras rúnicas permitían aprender valiosas habilidades o venderlas a un precio elevado. No sería exagerado decir que el objetivo principal de la mayoría de los cazadores en una incursión era obtener núcleos mágicos. Jinwoo era un cazador. Alejarse de una cacería con las manos vacías le hacía sentirse muy decepcionado y, por si acaso, rasgó el vientre de la bestia. Pero no pudo encontrar nada. Parecía que estas cosas eran diferentes a un monstruo. Dada su experiencia de caza, Jinwoo no recordaba haber escuchado nada sobre una bestia mágica con forma de lobo parecida a estos Lycans. Mientras se limpiaba las manos y se levantaba para irse, vio algo brillando en la boca del animal. Abriendo sus mandíbulas, pudo observar cómo uno de los dientes brillaba ligeramente y, cuando acercó su mano para tocarlo, apareció un mensaje. Has encontrado un colmillo de Lycan. ¿Quieres cogerlo? Coger. Colmillo de Lycan. Rareza, ninguna. Tipo, basura. El canino grande y afilado de un Lycan. Puedes guardar este objeto en tu inventario. Puedes vender este objeto en la tienda. ¿Hay una tienda? Pensó mientras leía la información sobre el colmillo. En estos momentos estaba maldiciendo al ser que había creado un sistema tan inútil. ¿Quién hacía algo que obligaba al usuario a descubrir todo por su cuenta? Recordaba cómo no había tenido ningún tipo de explicación sobre la misión de castigo. Simplemente lo habían arrojado al desierto y habían esperado que huyera de la muerte o que su cuerpo pereciera. Por el cansancio. Tienda. Dijo apretando los dientes. Casi esperaba que un comerciante PNJ saliera de la nada, pero se sintió decepcionado al descubrir que la tienda solo era otra pantalla de información que flotaba como un holograma. Y como si eso no fuera suficiente, las letras verdes de la pantalla solo mostraban dos palabras de color verde: comprar y vender. ¡Wow! ¡Qué tienda más increíble! Jinwoo seleccionó la opción de comprar. Aunque no tenía dinero en su bolsillo, sentía curiosidad por saber qué tipo de objetos se podían encontrar en la tienda. Pero el sistema no era muy amable. No tienes nivel suficiente para utilizar la función de comprar. Estaba acostumbrado a ser rechazado de lugares en los que necesitaba dinero. Claro. Sin darle una segunda mirada, volvió sus ojos hacia la otra función. ¿Quieres vender el colmillo de Lycan? Sí. Con un sonido de monedas cayendo, su inventario se abrió y en la parte baja de la pantalla, la sección que decía oro, ahora mostraba el número 20. Ayer había sido 0. 20 monedas de oro. Era incapaz de usarlo en la vida real o con el sistema. No estaba seguro de cuál era el valor de esa cantidad. Dudo que algo de una mazmorra de rango E sea útil. Aunque hubiera alguna diferencia entre una mazmorra y una mazmorra instantánea, Jinwoo no tenía muchas esperanzas, pero decidió dirigirse hasta el otro Lycan para recoger su diente. Le volé la cabeza. Decepcionado, se dio la vuelta para irse. Acababa de perder 20 monedas de oro. Aunque no estaba seguro de cuál era su valor, no estaba dispuesto a perder el tiempo buscando un pequeño diente que podía haber volado Dios sabe dónde. Pero, cuando se dio la vuelta para alejarse, su decepción se desvaneció como la nieve. El Lycan que había escapado había regresado con más lobos. Sobre la cara de Jinwoo floreció una sonrisa. De un vistazo contó más de 20 bestias. ¡Viva! Gritó en voz alta. No, espera, esa no es la palabra. Bueno, lo que sea, pensó a continuación. Lo único que sabía es que era feliz. En ese momento, apretó la empuñadura de su espada con fuerza y miró hacia las bestias que, ante su mirada codiciosa, se encogieron y temblaron. Gracias por la comida, dijo Jinwoo mientras saltaba hacia los Lycans. Ha subido de nivel, ha subido de nivel, ha subido de nivel. Como era de esperar, su nivel aumentó rápidamente. Tras recorrer todo el primer piso buscando Lycans, su nivel ya había aumentado hasta el 7. Era un salto enorme conseguir 5 niveles en tan poco tiempo. ¡Ay! Cuando derrotó al último Lycan, apareció una ventana con un extraño mensaje. Ding. Has obtenido un título, asesino de lobos. ¿Un título? Asesino de lobos. Un título otorgado a un cazador con gran experiencia en la matanza de lobos. Todas las estadísticas aumentan un 40% cuando se lucha contra los monstruos de tipo bestia. También en su ventana de estado se reflejaba el nuevo título. Nombre, San Jinwoo. Nivel, 7. Raza, humano. Clase, ninguna.
Título, Asesino de Lobos. Salud, 766. Maná, 81. Fuerza, 37. Agilidad, 16. Inteligencia, 16. Vitalidad, 16. Percepción, 16. Fatiga, 3. Puntos sin asignar, 0. Habilidades pasivas. Desconocido, nivel máximo. Espíritu inflexible, nivel 1. Habilidades activas. Correr a toda velocidad, nivel 1. Un aumento de estadísticas contra monstruos de tipo bestia. Aunque su efecto era limitado contra el resto de tipos, un 40% no era algo de lo que burlarse. Hay un montón de monstruos de tipo bestia por ahí. Me preguntó si funcionará con ellas. Si lo hiciera, ayudaría mucho en las incursiones. Aún así, el botín hasta ahora era bastante decepcionante. 34 colmillos de líquen, 2 dagas oxidadas, la ropa de un aventurero y una piedra de retorno. De vez en cuando, la barriga de un lobo contenía algunos objetos. Sin embargo, la mayoría no eran gran cosa. Las dagas oxidadas tenían un poder de ataque más bajo si se las comparaba con su espada de acero y, la ropa de aventurero terminó siendo tal basura que era imposible de usar. Pero, después de vender toda la porquería que había recogido, había ganado alrededor de 1.000 monedas de oro. Oro actual, 1.060. No sé si esto es mucho o poco. No importaba cuántas cosas recogiera, no había ningún lugar donde poder gastar su dinero. Ignorando el oro, el único objeto que mantenía de lo que había encontrado era la piedra de retorno. Recordaba que el sistema le había contado que la barrera que le impedía el paso por mucho que la golpeara podía evitarse con una de estas piedras. Ahora sabía que podía irse. Jingwoo se encontraba en medio de una encrucijada. Delante tenía las escaleras que bajaban al segundo nivel. Avanzar o retroceder, pensó mientras mantenía la piedra en sus manos. Si fuera su antiguo yo, se habría escapado sin pensárselo 2 veces. Después de todo, era la única forma en que podía sobrevivir en las incursiones con sus débiles habilidades. Otros lo llamarían milagro, pero él sabía que se debía a sus movimientos inteligentes. Pero ahora era diferente. No quería volver atrás. Si se iba ahora, sentía que no podía regresar. Estoy harto de huir, ya era hora de que se enfrentara al peligro de frente, y con ese pensamiento puso la piedra en uno de sus bolsillos, para a continuación bajar determinado por la escalera. Ha subido de nivel, ha subido de nivel. A diferencia de una mazmorra normal, una mazmorra instantánea tenía un temporizador para la reaparición de los enemigos. Los monstruos del primer nivel reaparecieron mientras se estaba encargando de los del segundo nivel, luego los del segundo nivel aparecieron cuando estaba luchando contra los del primer piso. Ha subido de nivel, ha subido de nivel. Jingwoo avanzó y retrocedió entre el primer y segundo piso hasta que su nivel dejó de aumentar. No sé si tendré otra oportunidad como esta. Después de cierto punto, era capaz de predecir desde dónde lo atacarían los monstruos. Un mono por arriba. Pensó mientras se dejaba caer para esquivar las garras y aprovechaba el momento para ensartarlo con su espada. Panteras a la izquierda y a la derecha. Pensó mientras cortaba los cuellos de las panteras negras que se le abalanzaban desde los costados. Has derrotado un brigue de garras afiladas. Has derrotado un Razan sombrío. Has derrotado un Razan sombrío. Y con eso, todas las turbas de monstruos del segundo piso fueron derrotadas. Había pasado mucho tiempo desde que su nivel se había estancado en el 15. Parecía que ese era el límite para esta zona. Estadísticas. Estadística. Fuerza, 45. Agilidad, 24. Inteligencia, 24. Vitalidad, 24. Percepción, 24. Fatiga, 6. Puntos sin asignar, 0. Después de subir de nivel varias veces, sus estadísticas habían aumentado en consecuencia. La agilidad ya estaba casi en 25 puntos y, desde que había superado la barrera de los 20 puntos, podía discernir completamente cuál era la diferencia entre agilidad y fuerza. En lugar de aumentar su velocidad, la agilidad hacía que su visión fuera capaz de reaccionar antes, haciendo que los enemigos se movieran a cámara lenta. Es como un vídeo, cuando el mono caía del techo o cuando las panteras saltaban a por él, lo veía todo a cámara lenta. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. El efecto hacía que fuera más fácil esquivar los ataques de los enemigos y, al mismo tiempo, acertar en sus ataques. Ciertamente le hacía parecer más ágil. La velocidad es relativa. A medida que la estadística aumentaba, la diferencia entre él y su oponente hacía que sus propios movimientos parecieran más rápidos que los de su enemigo. Parece que hay una gran sinergia entre las estadísticas de fuerza y agilidad. Pensó mientras llegaba a su pensamiento definitivo sobre esa estadística. Eso es todo. En ese momento, giró la cabeza. ¿Qué voy a hacer? Pensó mientras miraba la escalera que permitía bajar al tercer piso. Aunque el camino al tercer nivel estaba abierto, había una razón por la que había pasado tanto tiempo viajando entre el primer y el segundo piso. Hay algo que me provoca un escalofrío ahí abajo. A medida que aumentaba su presentimiento, la sensación de peligro que venía desde el tercer piso se hizo más fuerte. Incluso sin mirar, Jingwoo estaba seguro de que algún ser poderoso se encontraba allí. Además, no podía evitar pensar en el mensaje que había recibido a la entrada de la mazmorra. No puede salir de la mazmorra. Derrota al jefe o usa una piedra de retorno. Existía un jefe. Para prepararse para enfrentarlo, Jingwoo se había movido entre el primer y el segundo piso innumerables veces. Pero incluso después de mejorar sus habilidades, sentía un malestar cada vez que se acercaba a la bajada del tercer piso. He entrado en una mazmorra.
no puedo irme sin ver cómo es el jefe, pensó mientras se daba una palmada en las mejillas. Una pequeña cantidad de ansiedad era buena para mantener un nivel de preparación superior. Pero ya estaba alcanzando la cantidad justa. ¿Me estoy volviendo loco o estas escaleras son más largas que las demás?, pensó mientras descendía lentamente con la espada en la mano. Solo podía tragar saliva. Aunque la iluminación era mucho más tenue que en el primer y segundo piso, no tuvo problemas para ver que lo rodeaba. Sabía que su vista había mejorado. Se deberá a la estadística, percepción. A medida que iba descendiendo con cautela, llegó hasta los andenes donde se detenían los trenes. Pero allí, junto a las plataformas, había una masa gigante de agua negra. ¿Qué es esto? Era como un río o un lago y, para poder observarlo de cerca, Jinwoo dio un paso adelante. De repente, algo grande, como un tronco gigante, salió disparado de las oscuras aguas. SHHHHHHHHHHHHH. Es rápido. Lo que se alzaba no era un tronco, sino una serpiente gigante. Hola, dijo mientras golpeaba la cabeza de la serpiente con su espada. Clank. ¿Qué? Dijo mientras sus ojos se ensanchaban. Aunque era capaz de predecir la dirección por la que llegaba la serpiente, se había quedado mirando la espada rota en su mano. Dándose rápidamente la vuelta, la serpiente, a su vez, quedó sorprendida por el fuerte golpe de Jinwoo. Al final, deteniéndose a cierta distancia, se enroscó sobre sí misma mientras lo observaba fijamente con una mirada penetrante. Gobernante del pantano. Kasaka, la portadora del veneno azul. Su nombre flotaba sobre su cabeza, escrito con letras naranjas. Comparado con los monstruos ordinarios, que tenían su nombre en blanco, la resistencia y la velocidad de esa cosa eran incomparablemente mayores. Aún así, pensar que una espada impregnada de poder mágico se ha roto tan fácilmente, no pudo evitar tragar saliva y analizar la situación. Las escamas azules que cubrían todo el cuerpo de Kasaka brillaban. Era algo que no podía atravesar con una espada y seguramente sus puños tampoco funcionarían. Mientras consideraba la inutilidad de su situación, Kasaka, habiendo determinado que Jinwoo era una presa, cargó contra él a una velocidad explosiva. SHH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 HPensó mientras se encerraba los ojos. A medida que ponía cada gramo de atención en su enemigo, la forma borrosa de la serpiente comenzó a aclararse ante sus ojos. Ese era el poder de la agilidad. Cuando Kasaka abrió sus fauces de par en par, Jinwoo torció rápidamente su cuerpo para esquivar el ataque y, al mismo tiempo, maniobró para situarse detrás de la cabeza de la serpiente, para agarrarla con ambos brazos y apretar. Crack. La estadística, fuerza, de Jinwoo estaba cerca de los 50 puntos y, en ese momento, su aterrador poder se estaba aplicando contra las arterias de la serpiente, que era incapaz de escapar de sus garras. Solo podía sacudirse y luchar por escapar del dolor. Ante la resistencia del monstruo, Jinwoo apretó los dientes y fortaleció su agarre. ¡Bam! ¡Plas! Aunque estaba siendo golpeado contra el suelo y las paredes por los movimientos de la serpiente, aguantó y no la soltó. Si no hubiera aumentado mi nivel antes de venir aquí, no había fin a los. ¿Qué pasaría si, dentro de la cabeza de Jinwoo? ¿Qué pasaría si no hubiera alcanzado el límite? ¿Qué pasaría si no hubiera asignado todos mis puntos a fuerza? Podía haber dificultado su capacidad para derrotar a Kasaka y este lugar habría terminado siendo su tumba. Su juicio sobre aguardar antes de bajar al tercer piso había sido una sabia decisión. Crack. Con un sonido repugnante, el cráneo de Kasaka terminó siendo aplastado. Has derrotado a Kasaka, la portadora del veneno azul. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Como se esperaba de un jefe final, derrotarlo le había otorgado 2 niveles más. Apretando los puños al ver la noticia, Jinwoo estaba encantado. Su nivel, que parecía haberse estancado en nivel 15, se había disparado hasta el 17. Había comenzado el día siendo nivel 1 y desde entonces había aumentado su nivel como un loco. Sin embargo, no había nadie que cazara a un jefe por sus puntos de experiencia. Cuando se trataba de derrotarlos, siempre era por una sola razón, el número de objetos que dejaba su cadáver. Supongo que los jefes sueltan más de un objeto, pensó tras examinar el enorme cuerpo de la serpiente. Había 2 pequeñas fuentes de luz. Con una sonrisa en la cara, estiró su mano hacia la luz. Ding. Has encontrado, colmillo venenoso de Kasaka. ¿Quieres cogerlo? Has encontrado, glándula venenosa de Kasaka. ¿Quieres cogerlo? Coger todo. Mientras hablaba, una daga hecha de huesos y una bolsa de alguna sustancia desconocida aparecieron en su mano. Colmillo venenoso de Kasaka. Rareza, C. Tipo, daga. Ataque, 25. Aporta, parálisis, y, sangrado, a los ataques. Una daga hecha con el colmillo venenoso, todavía húmedo por su veneno, de Kasaka. Puedes mantener este objeto en tu inventario. Puedes vender este objeto en la tienda. Parálisis. El objetivo tiene la posibilidad de quedar inmovilizado. Sangrado. El objetivo perderá un 1% de salud cada segundo. No es hueso, sino una daga hecha con el colmillo de esa cosa. Sus estadísticas y efectos son bastante buenos. Pensó mientras asentía leyendo la descripción del objeto. A continuación, miró dentro de la bolsa. Glándula venenosa de Kasaka. Rareza, A. Tipo, elixir. Las escamas blindadas de Kasaka poseen las propiedades, músculos debilitados, y, escama blindada, contra los objetos que las golpean. Una bolsa que contiene el veneno refinado de Kasaka.
Beberlo te dará una piel endurecida de forma permanente, pero también dañará tus músculos mientras esté haciendo efecto. Hay pocas posibilidades de obtenerlo al matar a Kasaka. Puedes mantener este objeto en tu inventario. Músculos debilitados. El portador sufre una reducción de 35 puntos en fuerza. Escama blindada. Se reduce el daño físico un 20%. La expresión de alegría de Jinwoo era tan exagerada que estaba cercana al dolor. El colmillo venenoso de Kasaka era una buena arma para reemplazar la espada de acero rota. Además, estaba el hecho de que su poder de ataque era más del doble. Incluso tenía los efectos especiales de parálisis y sangrado. Pero el veneno es un poco. Al principio estaba entusiasmado por obtener un objeto de rareza de rango A, pero se dio cuenta rápidamente que no era un objeto tan bueno después de leer su descripción. Por supuesto, el efecto de reducir todo el daño físico un 20% era algo digno de objeto de clase A, pero el hecho de perder 35 puntos de fuerza era demasiado alto, especialmente cuando consideraba que había añadido todos sus puntos a fuerza hasta ese momento. Aunque era una espada de doble filo, seguía siendo un objeto que no quería tirar. Quizás algún día, cuando sus estadísticas fueran más altas, una reducción de 35 puntos no le perjudicaría tanto. Por ahora se quedará en el inventario. Con una expresión decepcionada, almacenó la daga y el elixir dentro del inventario. Si tan solo hubiera salido una daga de rango A y un elixir de rango C. Mientras le daba vueltas a la idea, recibió un nuevo mensaje indicando que al ser derrotado el jefe, la mazmorra volvía a su estado anterior. Repentinamente, su entorno se volvió borroso, haciendo que se mareara un poco, pero al instante volvió al mundo real. Estaba de pie en medio de la estación de metro. Las luces estaban encendidas y las aguas estancadas habían desaparecido. ¿A dónde se ha ido todo el mundo? Además de la falta de seres humanos, se dio cuenta de que no había trenes, por lo que no podía dejar de preguntarse cuánto tiempo había pasado. Verificó la hora y comprobó que ya eran las 10 de la noche. Había entrado en la mazmorra poco después del almuerzo y llevaba casi 9 horas peleando. Ha pasado mucho tiempo. Si sus subidas de nivel no estuvieran acompañadas por una recuperación de estado, probablemente habría caído por la fatiga hacía tiempo. Aún así, es demasiado pronto para que los trenes dejen de funcionar. Después de esperar un rato para comprobar si llegaba alguno, decidió abandonar la estación. Caminó a través del segundo y tercer piso, pero fue incapaz de ver a nadie a su alrededor. «Señor», le gritó alguien mientras subía el último tramo de escaleras. Una voz humana era un sonido bastante acogedor para Jinwoo en ese momento. Al escucharla, levantó la cabeza y vio un soldado militar agarrando una pistola. «Identifíquese, ¿qué hace ahí abajo? ¿No ha escuchado el anuncio? ¿Ha pasado algo?», dijo Jinwoo tras ver la expresión seria del hombre. «¿Qué quieres decir con sí, ha pasado algo? No lo sabes». Los ojos del soldado se fijaron en ese instante en la espada rota que sostenía Jinwoo en una mano. Tras romperse había sido incapaz de colocarla en el inventario y todavía no quería tirarla, por lo que la estaba sosteniendo en sus manos mientras caminaba. Al ver la espada, los ojos del soldado cambiaron y, mirando de arriba abajo a Jinwoo, se fijó en que sus ropas destrozadas tenían rastros de una batalla. «¿Por casualidad eres un cazador?», dijo volviéndose amigable de repente. Sí, eso es correcto. «Ah, me disculpo». «Por aquí, señor, sígueme». «Ah. Bien». Había pensado que sería un dolor de cabeza intentar aclarar cualquier malentendido, por lo que decidió seguir al soldado por el momento. «Ahora que miro más de cerca», pensó mientras lo seguía, observando a su alrededor. Estaba claro que algo había ocurrido en la zona. Las calles estaban vacías y las únicas personas que se podían ver eran soldados o policías. Además, había una gran cantidad de coches abandonados, edificios dañados y cadáveres de bestias mágicas. Parece que en alguna zona cercana ha aparecido una mazmorra inconclusa, pensó Jinwoo suponiendo lo que había sucedido. Hoy en día, la gestión y el control de las puertas significaba que la gran mayoría se descubrían a tiempo y se trataba con ellas. Sin embargo, a veces, una puerta aparecía en un lugar poco transitado y pasaba desapercibida hasta que era demasiado tarde. Una vez que esto pasaba, el ejército se desplegaba para ganar tiempo hasta que los cazadores fueran capaces de llegar. Por supuesto, las armas de los militares no funcionaban contra los monstruos. Sin embargo, lo hacían lo mejor que podían con sus escasas habilidades para darles el tiempo suficiente a los ciudadanos para escapar. Siempre había alguien que tenía que sacrificarse. Por ello, los militares daban un paso adelante y se convertían en escudos de carne. Era algo que tenía que hacerse y los jóvenes de este país se presentaban voluntarios para el trabajo. «Gracias», dijo de repente el soldado que guiaba a Jinwoo. «Es gracias a los cazadores que podemos vivir». «Ah, gratitud». Era Jinwoo quien quería darle las gracias al soldado. El soldado al cazador, el cazador al soldado. Como hombres que luchaban por proteger a la gente, ambas partes querían agradecerse la una a la otra. «Roger». «Cambio y fuera», dijo el soldado mientras su cara se iluminaba tras recibir información por la radio. «La mayor parte de las bestias mágicas de la zona han sido aniquiladas. Me comunican que solo queda una grande». Ante sus palabras, Jinwoo asintió. Ya lo había supuesto sin escuchar el informe del soldado. A través de sus sentidos mejorados, era capaz de detectar la presencia de una poderosa forma de vida en las cercanías, rodeada por la energía de múltiples cazadores. Su instinto le decía que la forma de vida que quedaba era el jefe. De pronto, la figura del monstruo entró dentro de su visión.
En una plaza vacía más adelante, unos 10 cazadores luchaban contra un monstruo gigante hecho de piedra. Su altura era suficiente como para elevarse por encima de la luz de las farolas. Era una bestia de tipo golem. Dios mío, dijo el soldado dando un paso atrás. Parecía que era la primera vez que veía un monstruo de ese tamaño. Se quedó completamente congelado al verlo. Cualquier humano ordinario haría lo mismo. Observar a un monstruo en directo era muy diferente de verlo en televisión o en la pantalla del ordenador. En cambio, Jinwoo miró tranquilamente la situación. Sanadores, enfocad los conjuros en el tanque. Estamos haciendo todo lo que podemos. ¿Por qué no cae? Atacantes, ¿qué estáis haciendo? No parece que esté recibiendo daño. Su defensa es demasiado alta, necesitamos un cazador de tipo mago. Como los cazadores habían sido llamados rápidamente, sus rangos no parecían muy altos, por lo que sus defensas y su poder de ataque eran escasos. El golem golpeó con su puño de piedra contra el suelo y la onda de choque resultante causó que el cazador, a cargo de resistir sus golpes, se doblara por el dolor. Cough. Tosió el hombre mientras escupía sangre. Oh, no, el tanque está a punto de morir. ¿Qué podemos hacer? Nuestro maná está a punto de agotarse. ¿Dónde están los cazadores de alto nivel? Los cazadores estaban a punto de caer. Si es eso, debería poder hacerlo. Pensó Jinwoo mientras observaba atento la escena. Lentamente, dio unos pasos hacia atrás. Los jefes de tipo golem tenían una defensa elevada, pero su nivel general era bajo. Si se comparaba con la presión que había sentido al enfrentarse contra la serpiente, esta era mucho más baja. Si soy capaz de traspasar su defensa, lo que necesitaban los cazadores era un poderoso ataque para atravesar esa estúpida roca. Manteniendo la distancia, Jinwoo colocó su brazo en posición de lanzamiento, apretó su agarre sobre la espada rota e hizo que los músculos de su brazo se hincharan. Se podían ver venas gruesas por todo el dorso de la mano. Toda su fuerza estaba enfocada en su brazo derecho. Gritó mientras arrastraba su brazo hacia atrás como la cuerda de un arco y lo lanzaba hacia adelante a la velocidad del sonido. El cazador de rango de Lee Hansu se sentía desesperado. Estaba llegando a su límite y su escudo, del que siempre había estado orgulloso, se estaba agrietando. Además, podía notar que el poder mágico de los sanadores estaba a punto de agotarse, y el ritmo de las sanaciones había disminuido. Si seguían así, todo el grupo sería eliminado. Tenía que tomar una difícil elección. Solo podía ganar tiempo para que el resto de cazadores huyera y esperar a que los cazadores de mayor rango llegaran a tiempo para derribar al golem, o si no, todos moriremos aquí. Las cejas de Lee Han-soo brillaban por las gotas de sudor frío. Estaba dispuesto a morir. Lo retendré, así que todos tenéis, gritó volviéndose hacia sus compañeros. Pero en ese momento lo vio. Algo brillante se estaba acercando volando. Más bien, en lugar de verlo, era como si lo sintiera. Sus ojos eran incapaces de ver el ataque. ¡Boom! Ese algo acababa de destruir la cabeza del golem. ¿Qué? Díjole ensanchando los ojos. Sin la cabeza, el golem comenzó a flaquear y, sin darse cuenta, los cazadores comenzaron a presionar con sus ataques. Está funcionando, los ataques están funcionando, está bajando, solo un poco más. Todos estaban demasiado centrados en atacar y no parecían haberse dado cuenta de ese algo que había llegado volando. Solo Lee Han-soo, que estaba justo delante del golem, se había dado cuenta. El golem finalmente cayó. Su pesado cuerpo levantó una gran nube de polvo. Sí. Los cazadores eran incapaces de dejar de gritar y aplaudir. Lo hemos hecho. Ha caído. Únicamente Lee Han-soo, que había visto lo que había sucedido, negó con la cabeza. No. Nuestros ataques eran incapaces de dañarlo. Rápidamente se puso a buscar alrededor de los restos del golem. ¿Qué demonios voló su cabeza? Buscando por el suelo, le encontró los restos de una espada rota. Aunque todavía tenía algo de poder mágico, era una espada de acero bastante simple. Esa cosa era algo que 10 cazadores tenían dificultades para derribar. Y alguien le ha abierto la cabeza con esto. Estaba perdido y no sabía qué pensar. Girando la cabeza entre el cadáver del golem y la espada rota, Lee Han-soo pasó por delante de los cazadores que estaban celebrándolo, para dirigirse hacia la zona desde la que había venido volando la espada. ¡Ey! Había un soldado parado allí. Señor, ¿estás hablando conmigo? Sí, tú. Mientras el cazador con un físico poderoso caminaba hacia él, el soldado se puso rígido y tragó saliva. Tal era la presión que los cazadores lanzaban sobre la gente común. ¿Has tirado esto?, preguntó Lee Han-soo mientras extendía su mano. Ah, eso fue, respondió el soldado mientras hacía un gesto hacia su espalda. Pero de repente se detuvo. Espera, ¿a dónde se ha ido el cazador que estaba aquí? No había nadie, por lo que el soldado entró en pánico y miró nervioso a su alrededor. Ese poder. Esa destrucción. ¿Había un cazador de alto rango aquí?, pensó Lee Han-soo mientras se rascaba la cabeza con una mano y miraba la espada de nuevo. Como el hombre en cuestión había desaparecido, no tenía forma de saberlo. En ese momento, Jinwoo se encontraba camino a casa. Ya se había girado para irse cuando vio que el golem se tambaleaba. Aunque había derribado al golem y, normalmente, los objetos de la bestia mágica pertenecían a la persona que lo tumbaba, no quería reclamar el cuerpo. Sería un problema demostrar que fui yo quien derribó al monstruo. ¿Quién se creería que el ataque de un rango E había derribado un golem?
No tenía ninguna prueba y tanto la espada rota como el soldado no parecían ser unos argumentos de peso para probarlo. Al final tendría que revelar cómo había obtenido el poder para derrotarlo. No importaba cómo lo viera, los costes superaban a los beneficios. Su habilidad única para subir de nivel. No tenía intención de revelar este hecho histórico por el simple cadáver de un golem. Es lamentable, pero es lo único que puedo hacer. Bueno, no había sido una pérdida total. Al final había conseguido una bendición inesperada. Cuando derribó al golem un nuevo mensaje había aparecido ante él. Ha subido de nivel. Derribar al golem le había dado otro nivel. Así que puedo subir de nivel eliminando monstruos. Era bueno saberlo. Esto era suficiente por ahora. A las afueras de la ciudad había un bloque de apartamentos viejo y destartalado. El piso de Jingwoo se encontraba en la 9ª planta del edificio. Parece que Hina está siendo responsable. Pensó mientras entraba a oscuras por la puerta. Su hermana pequeña probablemente estaría en la biblioteca. Sobre la mesa estaba preparada la cena. Era el trabajo de Hina desde que su madre había sido hospitalizada hace unos años. A su lado había una pequeña nota escrita con unas letras bonitas. No te mueras de hambre. Comprobaré si has comido. Dado que ya había recibido la noticia de su alta, debía haberse tomado su tiempo para cocinar, incluso con su apretada agenda. Ventana de estado. Dijo Jingwoo con una sonrisa mientras se sentaba en la mesa. Había algo que quería comprobar antes de ponerse a comer. Nombre, San Jingwoo. Nivel, 18 raza, humano. Clase, ninguna. Título, asesino de lobos. 156. Salud, 2200. Maná, 350. Fuerza, 48. Agilidad, 27. Inteligencia, 27. Vitalidad, 27. Percepción, 27. Fatiga, 2. Puntos sin asignar, 0. Habilidades pasivas. Desconocido, nivel máximo. Espíritu inflexible, nivel 1. Habilidades activas. Correr a toda velocidad, nivel 1. Había sido un día largo, pero había logrado llegar hasta el nivel 18. Su fuerza estaba cerca de los 50 puntos y sus otras estadísticas también estaban aumentado a buen ritmo. Además, había aprendido los efectos de la puntuación de agilidad y percepción. Por encima de todo eso, ahora tengo una daga con buenos efectos y una buena cantidad de oro. Que todavía no puedo gastar. Todavía, dejando a un lado el veneno que no quería usar. El ataque a una mazmorra instantánea había sido un gran éxito.